Bueno, vamos a empezar estudiando la distribución binomial negativa. Si recordáis lo que habíamos visto en clases anteriores, lo que habíamos estado estudiando todo el tiempo era un proceso Bernoulli, en el que nuestra observación, digamos, es si se produce o no se produce determinado evento. Dependiendo de cómo se concatenan, cómo se van agrupando esos eventos, pues podíamos tener desde una distribución binomial a una distribución hipergeométrica o una distribución de Poisson. El caso de la binomial negativa es un pelín diferente. Fijaros, un ejemplo sería que la encargada de una máquina está pendiente de esta, está viendo cuántas piezas se van produciendo y está pendiente porque cuando se produzcan 4 piezas defectuosas tendrá que recalibrar la máquina, ¿vale? Entonces estaríamos esperando a tener 4 piezas defectuosas para recalibrar la máquina. Bien, aquí la variable aleatoria va a ser el número de elementos producidos hasta que se producen 4 fallos, ¿vale? Es decir, vamos a ir sumando cuántos ceros, digamos, he observado hasta que se produce 4 fallos. Bien, ahora, ¿cómo la definimos formalmente? Pues una distribución binomial negativa tiene por notación Bn R pi, tenemos aquí esos dos parámetros, y esos dos parámetros hacen referencia a lo siguiente. R es el número de fallos que queremos observar. Número de fallos si pensamos en el caso anterior. En realidad, si pensamos en cómo se define un proceso de Bernoulli donde hablábamos de éxito-fracaso o de característica observada, característica de interés o no, pues sería el número de veces que queremos observar algo, lo que sea, ¿vale? El número de éxitos, el número de fracasos, si es lo que estamos buscando, ¿vale? Que queremos observar algo. Vale. Y luego tenemos pi, donde pi va a ser la probabilidad de ese algo, ¿vale? De ese algo del que estábamos hablando. Dicho eso, sabéis que una distribución de probabilidad se caracteriza por dar la probabilidad de cada uno de sus elementos. Bien, pues para cualquier x que puede tener valores 0, 1, 2, pues no hemos observado ningún evento antes de que se produjera por ejemplo, en el caso de las piezas defectuosas, como queremos llegar hasta 4, pues imaginaros que directamente se han producido las 4 defectuosas y no he observado ninguna más. Pues ya está, habríamos observado 0. X sería 0. Si hemos hecho una pieza que estaba bien antes de la cuarta defectuosa, pues entonces X valdría 1 y así sucesivamente, ¿vale? Y esa es la definición formal de la distribución binomial negativa. Luego tenemos un caso particular. Resulta que cuando el R vale 1, es decir, por ejemplo, imaginar cuántas veces tengo que ver a mi equipo jugar antes de que gane la primera vez. ¿Vale? Pues dependerá del equipo, evidentemente. Entonces, ¿cómo calculo eso? Pues necesito la probabilidad de que mi equipo gane, ¿vale? Que tendríamos ese pi, y luego X es ese número de veces. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que tenga que ir al campo 5 veces antes de verlo ganar? ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Queremos observar un éxito en este caso, ¿vale? R igual a 1. En el caso de la máquina anterior teníamos un R igual a 4. Bien, ¿y cuáles son las propiedades que tiene esta distribución binomial negativa? Bueno, pues lo primero que tenemos es, si tenemos varias distribuciones donde tenemos una distribución geométrica de parámetro pi, es decir, distribuciones con R igual a 1, y las sumo R de esas, al final lo que tengo es una distribución binomial negativa, ¿vale? De parámetros R y pi, o sea, el mismo pi y R. Esto es un poco, os tiene que recordar a lo que pasaba entre la Bernoulli y la binomial. O sea, yo cuando tenía una Bernoulli, pues era como que observaba 0,1 nada más, ¿vale? Aquí no es que observe 0,1, observo más, pero en realidad solo estoy buscando observar un éxito.
¿vale? Es cuántos fracasos necesito antes de observar el primer éxito, ¿vale? Cuando sumo varias de esas, pues al final en realidad es como si estuviese buscando observar R éxitos, digamos. En el caso de las piezas, imaginaros, yo podría pensar en cuántas piezas voy a producir antes de la primera defectuosa. Luego, cuántas piezas voy a producir después de la primera defectuosa, cuántas piezas voy a producir hasta que se produzca otra defectuosa. Y así hasta 4 defectuosas. Al final, si yo sumo las veces que no han sido defectuosas, pues esa variable va a ser una binomial negativa con R igual a 4. ¿Vale? Luego tenemos cuál es la media y la varianza. La media y la varianza de una variable aleatoria binomial negativa con parámetros R y pi, ¿vale? R y pi exactamente. Bueno, pues lo que tenemos es que la esperanza es 1 menos pi por R partido pi y la varianza es lo mismo, solo que el pi que hay en el denominador está al cuadrado, ¿vale? Esa sería la esperanza y la varianza de una distribución binomial negativa. Esa sería la media de veces que voy a observar un fracaso, digamos, hasta el éxito R, o la variabilidad de esa variable si la observará varias veces, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora un ejemplo que se conoce, los tripletes, ¿vale? La idea es la siguiente. Imaginaros que tengo un juego de la lotería donde lo que busco, o sea, son 3 dígitos, un número de la 11, imaginaros, en el que solo hubiera 3 números, que fueran del 0 al 9 cada uno de ellos. Que cada uno se elige de manera independiente y con reemplazamiento, pues podría ser, tenemos 3 urnas, de cada una sale un número. Este juego se repite todos los días de forma independiente y la idea es que busco que salgan 3 números iguales y a ese fenómeno lo llamo triplete, ¿vale? Y eso es lo que yo quiero que pase. Este evento va a suceder con una probabilidad de 0,01, ¿vale? Esa será la probabilidad de que suceda un triplete. Y lo que me pregunto es cuántos días van a transcurrir antes de que se produzca un triplete, ¿vale? Eso es lo que se llama una distribución geométrica. ¿Por qué? Fijaros, tenemos esos ingredientes. Tenemos el éxito, que sería que se produzca el triplete, la probabilidad de éxito, y mi variable es el número de veces que tengo que jugar, es decir, el número de veces que se produce el sorteo hasta que realmente llegue a observar el triplete, ¿vale? Bien, por tanto, si pensamos en cuál es la esperanza, pues tengo R igual a 1 y tengo 1 menos pi partido pi, pues tengo una esperanza de 99. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a tardar de media casi 100 días, 99 días, en ver un triplete, ¿vale? Porque son 100 días porque tienen que pasar 99 en los que no lo veo y al día 100 sería cuando yo vería ese triplete. Bien, este tipo de juegos, este tipo de sucesos tienen una cosa que se llama falta de memoria. Poneros en la siguiente situación. Imaginemos que hace 120 días que no pasa un triplete. Nosotros sabemos que la media de días sin que pase un triplete es 99. Entonces podemos pensar que está a punto de pasar, porque si han pasado 120 días y no lo hemos visto y la media son 100, pues estamos ahí. Sin embargo, lo que nos dice el siguiente teorema que tenéis aquí es que si yo tengo una variable aleatoria con distribución geométrica, como la que estábamos viendo, sea cualquier valor k de la variable, es decir, da igual el número de días que hayan pasado, la probabilidad de que el evento pase en los siguientes días, ¿vale?, es exactamente la misma que la probabilidad de que pasase en t días. Es decir, me da igual que ya hayan pasado 120 días, me da lo mismo. La probabilidad de que pase es exactamente la misma que al inicio, exactamente la misma, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, de cara a los juegos de azar, porque los juegos de azar al final consisten en lo mismo, cuántas veces tengo que jugar antes de que gane, pues da igual que haya jugado 200 veces
que la probabilidad de que gane en la siguiente vez es la misma que al inicio, ¿vale? Exactamente la misma. Y eso es a lo que se le llama falta de memoria. Y por recapitular un poco todo lo que habíamos visto en este tema, pues decir que todas las variables que hemos estudiado son variables que tienen experimentos Bernoulli, ¿vale? Donde, si son independientes esos experimentos Bernoulli, estaremos hablando de una distribución binomial. Si son poblaciones finitas sin reemplazamiento, es decir, solamente puedo tener un número posible de éxitos y el resto son fracasos y no voy a reemplazar, va cambiando la probabilidad cada vez y por tanto tengo una distribución hipergeométrica. Si tengo experimentos, muchos experimentos con n muy grande, pero una probabilidad muy pequeña para cada uno de ellos, eso es lo que llamo una distribución de Poisson. Y después tenemos cuántos experimentos fallidos hasta que obtenemos un determinado número de éxitos, que es una binomial negativa. Entonces, como veis, a partir de los experimentos Bernoulli, pues tenemos varias formas de construir distribuciones o variables aleatorias que dan lugar a distribuciones de probabilidad diferentes, ¿vale? Y estas las podemos aplicar en la vida real a multitud de situaciones. Pues la distribución binomial sabéis que es el número de veces que pasa algo en un número dado de experimentos. En la hipergeométrica, pues sabéis que es el típico ejemplo de la urna, es decir, si yo tengo 20 posibles sís y 10 posibles nos, pues cuál es la probabilidad que tengo de que la primera vez me salga que sí, que la segunda vez me salga que no, etcétera, etcétera. Luego tenemos la distribución de Poisson, que es un caso muy típico de conteos, cuando yo cuento pues el número de errores, el número de llamadas, el número de WhatsApps, el número de muertes, lo que sea el número de lo más seguro es que se distribuya con una distribución de Poisson. Y luego cuando hablamos de la binomial negativa, pues eso, cuántas veces tengo que jugar hasta que pase, que tenga un éxito, cuántas veces tengo que observar algo hasta que pase aquello que quiero que pase, etcétera, etcétera. Y con esto termino este vídeo que tiene que ver con lo que nos faltaba por ver de distribuciones discretas y continuaré con un vídeo donde vamos a hacer varios ejemplos para afianzar toda esta parte.